Crear una marca es crear un ícono que pretende identificar a personas, productos y servicios. Más allá de un logo, una marca representa ideales para un grupo de personas. En el caso de Jesús Martínez, su marca Saint Rebels se ha convertido en un medio para promover la cultura del tatuaje y además promover artistas del tatuaje. Sus productos están diseñados para representar distintas etapas de la historia del tatuaje, desde prendas convencionales como remeras y buzos, hasta lo que ahora se conoce como home concept, con frazadas, cestos de ropa y cortinas de baño. Conversamos con Jesús sobre cómo crear productos de calidad, cómo manejar un equipo de trabajo y cómo hacer crecer tus proyectos personales mientras mantienes un trabajo de oficina. Es un buen episodio para escuchar completo, porque con años de experiencia trabajando en la industria textil, Jesús trae una mirada experimentada a la creación de marcas y el diseño de servicios para proyectos comerciales. Así que, vamos. Hola, acabas de entrar a un lugar en donde tenemos conversaciones sobre preparación y oportunidades. Aquí tienes la oportunidad de aprender buenas prácticas profesionales de personas en algún escalón importante de su escalera al éxito. Personas como Jesús Martínez, diseñador, emprendedor, cofundador y director creativo de Saint Rebels Supply y además aficionado a los viajes, al lettering y a la cultura de los tatuajes. Y además, la persona que me ayudó a imprimir mi tesis de grado de diseño gráfico, que quedó hermosa, y la razón por la que estamos aquí hoy. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, amigo. Muy bien y bastante emocionado de formar parte de tu proyecto. Espectacular, porque no lo mencioné ahorita, que este proyecto, el proyecto con el que me ayudó Jesús, que fue mi tesis, fue lo que lentamente se convirtió en este podcast. Así que esto es algo que para mí es como significativo. Partamos en tema directamente. ¿Qué le dirías a una persona que quiere crear una marca? Mira, la realidad es que desde mi parte personal, pienso que una persona siempre tiene que lanzarse al agua. O sea, me pasó mucho que la autocrítica me frenaba para arrancar un proyecto y a veces esto mismo hacía que mis ideas se enfriaran, que se engavetaran y que no salieran a la luz, porque siempre trataba de hacer que las cosas quedaran de la manera más perfecta y eso personalmente era una de las cosas que más me afectaba como para poder avanzar. La realidad es que pienso que hoy en día las personas tienen que trabajar con las herramientas que tienen a la mano y poder lanzarse, porque la realidad es que una cosa te va llevando a la otra. De hecho, creo que siempre pienso que si en un principio hubiese tenido la dimensión incluso económica de lo que hubiese sido avanzar o empezar con Saint Rebels, creo que la verdad es que no hubiese empezado con el proyecto. En principio avancé con algo muy mínimo y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y eso hizo que las cosas hoy tuvieran la solidez que tienen. Claro, un tema de partir con lo que se tenga y entendiendo que nunca en la historia habían existido tantas herramientas a la disposición para poder probar un producto con la audiencia objetivo, tomando en cuenta de que personas como nosotros, personas que se educaron en diseño con algún tipo de criterio estético, tendemos a creer que nosotros somos la misma audiencia que consume lo que vamos a producir y la realidad es que nuestros estándares de salida o los frenos que nos pueden frenar, porque me ha pasado a mí incluso con este proyecto, no necesariamente son las mismas expectativas o el criterio que esperan las personas que pueden ser los consumidores. Asumo que por ahí has ido probando entre pruebas pequeñas o exámenes pequeños o pasos pequeños que hoy en día han llegado a la marca que es Saint Rebels hoy en día. Correcto. Hablando del nombre de Saint Rebels, ¿qué es Saint Rebels? ¿Cómo lo describirías? ¿Y cómo ha evolucionado específicamente de esos primeros pasos pequeñitos al punto en el que está en este momento? Ok. Saint Rebels es una marca que está inspirada en el tatú. Nosotros, en la cultura del tatú, nosotros trabajamos de la mano de tatuadores. Lo que hacemos es que trabajamos en colaboración con cada uno de sus diseños y les damos valor más allá de la piel, que es, digamos, el formato en el que normalmente ellos trabajan, ¿no? Nosotros les ofrecemos hoy en día que trabajen por sobre otros soportes en los que probablemente ellos tengan muchas ganas de hacer y que quizás no tengan la forma de llevar esto a
algo tangible, Les ¿no? ofrecen otros medios para expresar el arte que normalmente en la cultura del tatuaje es la piel. Correcto, y generamos, bueno, de alguna forma esta retroalimentación. Se apalancan un poco de lo que es la audiencia de estos tatuadores, el estilo de cada uno para alimentar la marca y de la misma forma retroalimentarlos con la audiencia, el mercado que ustedes están amasando, que no necesariamente es el mismo mercado que un tatuador, al que un tatuador apunta en ese sentido. Ya, en principio, Saint Rebel a nivel de nombre era algo que dentro de todas estas idas y vueltas de pensar cómo llegar a tener quizás un concepto, era algo que me planteé mucho a nivel personal. De hecho, el principio del nombre realmente era algo que tenía, como por ejemplo Oveja Negra, era uno de los nombres que tenía pensado, que era algo como tratar de ser un poco más disruptivo, o quizás de ir en contra de lo corriente de lo que normalmente a nivel de una quizás construcción social existe, y esto fue evolucionando, ¿no? Oveja Negra quizás era un nombre un poquito más común. Una investigación de mercado para llegar a ese tipo de conclusiones. Una investigación de mercado acerca de esto, y bueno, obviamente esto fue mutando un poco más. Me fui dando cuenta que de igual forma como que el objetivo quizás de lo que quería transmitir era un poco en realidad lo mismo de esto, ¿no? De ser algo disruptivo, de ser algo que sea un poco más de lo que quizás a nivel de construcción social se refiere, de decir, bueno, que quizás una persona que está tatuada pueden llegar a pensar que sea una persona que quizás no tenga buenos valores. Claro, tocando los prejuicios en ese sentido. Exactamente. De hecho, nosotros pensamos mucho como analogía a este tema, por ejemplo, de ser una persona cordero con piel de lobo, ¿sí? O sea, una persona que hoy en día acepta vestir estos tatuajes o acepta tener esta piel de alguna forma, pero que de igual forma tenemos unos buenos valores y que queremos transmitirle al público. No significa que hoy en día una persona que esté tatuada no tenga una buena construcción social o unos valores que pueda entregar al público. Claro. Como tocando un poco la percepción que existía en ciertas décadas o épocas anteriores de la representación cultural, los tatuajes, los yakuza, la mafia, la cultura presidiaria y esta imagen como dura, externa, la cultura de los motorizados que se asocian con delincuencia, crimen, gente dura, la piel de lobo externa, pero que en realidad en la cultura actual, la cultura que representan son personas que tienen valores morales, que son una persona como cotidiana cualquiera, pero que en el exterior visten y representan esta cultura, lo que es vestir tatuaje, básicamente. Sí, correcto. Esa dicotomía. Que de alguna forma no está mal, ¿no? O sea, no está mal querer verse de alguna forma rudo ante la vida, claro, o querer verse de alguna manera un poco más disruptivo. Ir contracorriente. Claro. Y que de alguna forma tengas buenos valores o seas una buena persona. Claro. Más allá de esa forma, bueno, Saint Rebel hoy en día quizás como marca es una marca en la que trabajamos con tatuadores. Nosotros, los tatuadores hoy en día son nuestros diseñadores, ¿sí? Nosotros trabajamos con un tatuador y lo que hacemos es que trabajamos por cápsulas de colección. Contactamos un tatuador que tenga una identidad, y a ese tatuador lo que hacemos es que le pedimos una serie de diseños y con esos diseños lanzamos una serie de productos según el tipo de diseño, cómo se amolda a lo que queremos fabricar. Dependen del estilo de cada tatuador, el estilo también o el tipo de materiales que intervienen. Correcto. Básicamente, o sea, representamos en Argentina esta parte de la cultura del tatú. Y después una parte, bueno, que a mí personalmente me gusta mucho, es que para mí Saint Rebel es algo para hacer que muchas más cosas sucedan en realidad. O sea, Saint Rebel es un medio para que más proyectos se lleven a cabo. Es un medio, básicamente. Correcto. Tomando en cuenta el concepto de Saint Rebels y esta dicotomía del exterior rudo, pero el interior suavecito, por así decirlo, ¿cómo partió tu interés siendo una persona con este exterior rudo, tatuaje, piercing? ¿Cómo partió tu interés por el diseño textil, por la moda, por la vestimenta, por el estilo de vida? Mira, yo estudié diseño industrial. La verdad es que yo siempre he sido una persona que me ha llamado la atención lo que es crear productos a nivel en general, en realidad.
no netamente con la parte textil. Creo que la vida me fue llevando de alguna forma a estos productos, ¿no? Hace mucho tiempo me fui vinculando con un grupo de amigos que ellos también, dentro de todo esto, quizás del graffiti, del tatú, ellos también estuvieron con algunas marcas de ropa y me fui involucrando un poco más en esa parte productiva. Me fue llamando muchísimo más la atención. Te estoy hablando de quizás el 2011 más o menos. Esto me fue involucrando poquito a poco en toda esta parte textil. Después tuve una empresa que se llamaba Guayoyos Estudio Creativo hace muchos años, en la que tuve una empresa en la que era de suéteres de promociones escolares. Que era parte de la cultura venezolana en el momento. Exactamente, en esta parte de la cultura venezolana en la que los chicos se graduaban y bueno, ellos cuando se graduaban les daban la oportunidad de tener un suéter más allá de su uniforme, que bueno, ellos tenían una representación quizás un poquito distinta de lo que era a su uniforme diario. Les permitía expresarse en cierto sentido, ya en los últimos meses de graduarse, pues les permitían expresarse y romper ese molde, volviendo como al concepto de romper moldes del uniforme, de la uniformidad, de lo mismo para todo. Mira, tienen este espacio para contratar a Guayoyos y para expresarse y tener una imagen propia antes Exacto. de salir a la calle, antes de salir a la universidad, antes de hacer lo que fueran a hacer. Participabas en esa cultura en ese momento. Justamente eso. Bueno, justamente en ese proyecto, por medio de una forma más co-work con algunos amigos que también tenían proyectos de marcas, otros tenían proyectos de música personal y bueno, yo justamente tenía ese proyecto de Guayoyos. Habíamos alquilado como un espacio entre todos, como un taller, ¿no? De alguna forma como una modalidad de co-work en la que teníamos un plotter de corte, otro tenía un plotter de serigrafía, algunos teníamos unas planchas de sublimación y como que entre todos nos ayudábamos y nos apoyábamos a que nuestros emprendimientos se dieran adelante. Un colectivo de artistas. Forma, sí, en ese momento ni siquiera creo que existía la palabra co-work, creo, claro, ¿no? Al menos en Venezuela eso era algo bastante nuevo dentro de todo. Orgánicamente se dio, básicamente, se dio de distintos tipos de expresión artística. Correcto. Y bueno, en ese momento fue como lo que me fue adentrando más en este mercado. O sea, nosotros compramos el rollo de tela, estampábamos toda la parte, que se yo, de las mangas, de la capucha y todo el tema. Después estampábamos todo el frontal con serigrafía, los nombres personalizados en vinilo textil. O sea, como que eso me fue adentrando un poco más en toda la parte de generación de producto terminado. La realidad es que por situaciones de la vida en Venezuela y bueno, por toda la situación que obviamente todos conocemos, eso se fue como cerrando un poquito, fui reconociendo un poco que las cosas se estaban haciendo un poco más complicadas y que la verdad es que el proyecto quizás de alguna forma no iba a evolucionar mucho más. Y bueno, ¿qué tipo de problemas generó la economía o el declive económico en este tipo de producción? Que te hicieron darte cuenta de que era momento de lo que ibas a empezar a decir ahora. Mira, yo reconozco algunos problemas puntuales. Por ejemplo, recuerdo haber ido a algún lugar dentro de la cadena productiva de ir a comprar un rollo de tela y que quizás no había la cantidad completa para satisfacer el mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, necesitaba quizás algunos 3 rollos de tela y de pronto había uno, y tener que comprar uno en un lugar y otro en otro lugar hacía que quizás las calidades no fueran las mismas, y ese tipo de cosas obviamente a la larga me podían llegar a traer consecuencias en cuanto a calidad y que obviamente afectaban a lo que era la cara de quizás de la empresa, de lo que nosotros estábamos presentando. Recuerdo una situación en particular en la que tuve que ir a comprar un rollo de tela en un lugar y habré comprado 2 rollos de tela. En ese momento quizás inexperto, ¿no? Porque la realidad es que en ese momento tenía 20 años, o sea, incursionando en todo este mercado textil. O sea, 20 años de edad y empezando a incursionar en el mercado textil. Correcto. Joven. Y lo que me pasó fue que fui y compré 2 rollos de tela en un lugar. La cantidad de poliéster que una tela tenía era menor a otra de otro proveedor. Y cuando fui a estampar, las calidades no eran las mismas. O sea, ¿qué pasa? En sublimación tienes que tener una cantidad de poliéster, 70% de poliéster, como para que se vea de una cantidad óptima. Si tienes más poliéster, los colores se ven más vibrantes. Recuerdo que me pasó esto y a nivel, cuando terminé el producto terminado,
las telas tenían mucha diferencia y eso era algo que obviamente la empresa tenía que dar la cara. Responsabilizarse. Sí, recuerdo, obviamente hacerme cargo de decirle a las personas que tenía que devolverle el dinero o ese tipo de cosas, o algunos chicos que quizás querían quedarse con el suéter, quizás dárselo, y la realidad es que ese tipo de cosas, por más que quieras hacer las cosas de la mejor forma, de alguna manera te van recortando como esas posibilidades, y fue cuando empecé a visualizar la idea de irme, ¿no? Porque ya directamente no se trataba de un tema de querer y de tener ganas y de emprender, sino directamente de las posibilidades que tenías a la mano, de las herramientas que te venía brindando el país. Y justamente en ese momento fue cuando decidí irme de Venezuela, que fue en el 2015, con la idea también de, en algún punto, obviamente, retomar los proyectos. O sea, que en cierto sentido el declive económico y haber entrado temprano, a muy temprana edad, a este emprendimiento, sirvió para darte cuenta de la situación del país, pero en cierto sentido también para educarte y entender este tipo de detalles finos de la producción, de este mercado, de este nicho, de esta industria, de detalles tan puntuales como la cantidad de tela. Me imagino que esto fue cosas que aprendiste a la mala, por no decir a los coñazos, que es muy local de nosotros. Sí, de alguna forma fueron a la mala, porque obviamente son cosas que nadie te explica cuando estás emprendiendo y cuando tampoco haces carrera quizás dentro de un mercado, ¿no? Después, mucho tiempo después, obviamente acá ya estando en Argentina y formando parte de otros mercados y de una empresa en la que también me formó muchísimo, hoy en día puedo darme cuenta también cuáles fueron mis fallos de alguna forma en cuanto a inexperiencia, ¿no? Claro. En ese momento la realidad es que cuando yo cuando formé este proyecto, justamente dejaba la universidad para arrancar un proyecto y también sustentarme yo mismo y quizás no tuve una experiencia de mercado que me dijera cómo quizás podían ser algunos pasos. Y obviamente todas estas cosas que te va haciendo el hacer, básicamente. Sí, el hacer es algo que te enseña. Más que, o sea, me encanta que hayas tocado el punto de haber abandonado la universidad para entrar a un mercado y que el mercado en declive o en cualquier estado en el que haya estado, valga la redundancia de la palabra, te educó de cierta manera como la universidad te educa, quizás de una manera un poco más cruda, a cómo hacer ese tipo de distinciones a nivel de producción e incluso a cómo negociar con clientes cuando la producción no sale como era prometida, cómo adaptarte a este tipo de problemas que eso tampoco le enseñan en ningún lugar en la práctica, lo que te lo termina. Sí, sin duda. De hecho, creo que la mayoría de las personas que son mis colegas hoy en día, a nivel de retroalimentación, una de las cosas que te pueden llegar a expresar es que lo que aprendes en el mercado no tiene nada que ver también lo que aprendes a nivel académico, ¿no? Claro. De hecho, la realidad es que yo estudié hasta cuarto semestre de diseño industrial de 6 semestres, o sea, me faltaron 2 semestres, y lo que aprendí a nivel visual es sumamente importante, pero también en ese momento en el que abandoné por muchos temas personales, la realidad es que la parte de adentrarme en el mercado es algo que me ha nutrido muchísimo y que estoy seguro que fue en el momento correcto también de alguna manera. Bastante buen timing, de hecho, para tomar esa decisión. O sea, muchas personas dirían, te faltan 2 semestres, ¿por qué no terminaste? Pero por el otro lado de la moneda, saliste a los 20 años a tener experiencias en la calle. Yo soy partidario, soy promotor de que una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría, no necesariamente siempre se dan la mano. En otro episodio un compañero comentó, el mapa no es el territorio. En la teoría te enseñan cómo es un mapa, dónde están las cosas, pero en lo que vas a explorar el territorio, en lo que te lanzas al lugar, en lo que te lanzas a la calle, al negocio, a cometer errores, porque eso es realmente la experiencia, esa es la real universidad. La educación solamente te prepara para cometer menos errores, quizás. Sí, yo creo que la educación académica a nivel de diseño quizás también te enseña a tener un ojo, ¿no?, por sobre las cosas, a tener un buen gusto, a saber seleccionar cosas. Y a nivel académico, a nivel de mercado, hay cosas que te van enseñando acorde al tiempo real de cómo van sucediendo las cosas. Claro, no todo es tan lineal como a veces dice la teoría también, y hay que prepararse para lo peor. Así. Pensando en prepararse para lo peor y un poco en lo que vienes comentando de la forma en que opera Saint Rebels,
una pausa comercial. ¿Quieres rellenar la cerveza? Me encantaría. ¿Tú sabes qué es Notion? Notion es todo tu trabajo en un solo lugar. Es la aplicación de productividad más poderosa y personalizable que existe. Y no te digo esto solamente por promoción, lo digo porque soy usuario desde hace rato. Este podcast no se habría materializado de no ser por la simple existencia de Notion. Puede ser una central de conocimiento, puede ser un repositorio de documentos y obviamente puede ser un gestor de proyectos. En serio, Notion vale por 10 aplicaciones, pero solamente cuesta una. Olvídate de Asana, olvídate de Confluence, olvídate de Trello, de Monday, de documentos de Google que no se abren en el móvil. Olvídate de todo, solamente necesitas una aplicación y puedes probar Notion gratis hoy, solo descargándolo de nuestro enlace de afiliados. Y si quieres contratar un plan Plus, también puedes hacerlo desde nuestro enlace de afiliados. De momento no tenemos descuentos para ofrecerte, pero estas son simples formas en que puedes apoyar la producción de este podcast. Y si ya tienes un plan de Notion, también puedes agregar inteligencia artificial a tu plan desde nuestros enlaces de afiliados. En fin, el mensaje es que hagas clic en nuestros enlaces. Ayúdanos a demostrar que podemos dirigir tráfico a nuestros patrocinantes y haz clic en los enlaces que te dejamos en la descripción. Eso es todo. Volvamos al episodio. Tomando en consideración lo que acabas de comentar sobre que son una marca que colabora con tatuadores, les contacta y les ofrecen un medio para diversificar sus ingresos, diversificar los lugares en los que expresan su arte, como esto que está aquí, como lo que estoy usando en este preciso momento. ¿Bajo qué criterio decides con quién trabajar a nivel operativo de cómo crear las cosas y con cómo deciden con quién colaborar para hacer este tipo de diseños? Ok, a nivel operativo como equipo, la realidad es que hoy en día ha sido demasiado orgánico. O sea, nosotros trabajamos, nuestro equipo está conformado por parejas, amigos y hermanos. O sea, contrario a lo que todo el mundo podría decir, no trabajes con familia. Sí, la realidad es que yo pienso que en ese caso hay que ser muy objetivo, ¿no? O sea, creo que hay muchas experiencias desde empresas muy buenas que han trascendido durante demasiados años, en las que han tenido muy buenas experiencias, y hay otras que sencillamente no. O sea, la realidad es que creo que tiene que ver un tema de respeto y de comunicación y de saber qué te puede llegar a aportar cada persona y qué objetivos en común puede tener cada uno. Es muy bonito cuando trabajas de alguna forma entre amigos, familia y parejas, cuando hay de alguna forma un bien en común. O sea, cuando tienes algo que para todos hace que te genere una nutrición, una alimentación y una retroalimentación y que tenga un bien común para todos de alguna manera, una evolución. Yo tengo la creencia de que nadie se preocuparía más por el éxito de un proyecto y por la salud de una comunidad, porque es un trabajo en una comunidad, que las mismas personas que comen de esa comunidad, las mismas personas que se benefician de cómo le va a esa comunidad. Dependerá de cómo selecciones tu pareja, de cómo selecciones a tus amigos, obviamente. Asumo que has hecho una muy buena selección. Para volver al tema, ¿cómo es el lado operativo? Están en familia, en amigos, personas con intereses afines a nivel operativo. A la hora de colaborar, seleccionar un tatuador sí, un tatuador no, ¿cómo es ese proceso y cómo filtran con quiénes van a colaborar y hacer estas piezas? Mira, la verdad es que son muchos factores. Hoy en día a nosotros nos interesa mucho que hoy una persona a nivel de tatú también tenga una identidad personal que sea una identidad muy marcada. Antiguamente, quizás en el tatú, había muchas personas que te hacían de todo un poco, ¿no? Distintos estilos de tatuaje. Sí, yo creo que esto pasaba en realidad en todas las ramas. Quizás habían cocineros que te hacían de todo tipo de comida, quizás habían francesa, diseñadores italiana, que en un currículum, que en un puesto de trabajo te pedían que sea fotógrafo, community manager, que no tenía nada que ver, te pedían un montón de cosas. Y en el tatú, de alguna forma, a nivel de evolución, ha venido pasando lo mismo. Hoy en día, a nivel de identidad, nos interesa que un tatuador también represente de alguna forma un estilo, como por ejemplo, no sé, un tatuador tradicional, un tatuador neotradicional, un tatuador que también trabaje con el estilo japonés, un tatuador que haga cualquier tipo en el cual se sienta que sean especialistas, que representa esta forma, ¿no? Sobre todo porque nosotros trabajamos por cápsulas de colección y tratamos de hacer que esto de alguna forma se vea
tal cual la esencia del artista. Ejemplo, un tatuador, qué sé yo, con el cual en este momento no hemos trabajado, por ejemplo, con un tatuador que sea, no sé, estilo japonés, pero en algún punto podríamos trabajar con un tatuador que tenga un estilo japonés y realizar una cápsula de Saint Rebels que sea un estilo japonés. O sea, nos interesa mucho que tenga una identidad bastante sólida en ese caso y que por supuesto también esté motivado por la idea de formar parte del proyecto, que sin duda también tenga la idea de llevar sus diseños más allá de otro soporte como quizás la piel. O sea, nosotros a los tatuadores hoy en día le ofrecemos llevar sus diseños a una remera, a una toalla, a una frazada o alguna otra cosa que quizás para ellos en su conocimiento quizás a nivel productivo no tengan el alcance. Básicamente priorizan personas que sean especialistas de un estilo. El consejo sería para un tatuador, en lugar de tratar de abarcar multitud de estilos, que encuentren un estilo, se especialicen y adentro de ese estilo encuentren una identidad propia y ojalá única que le permita básicamente resaltar. Correcto. Tanto en la piel como en los anaqueles. Correcto, sí, que también de alguna forma se sienta apasionado en lo que hacen. O sea, la verdad es que buscamos gente que le guste lo que hacen. O sea, somos personas que nos gusta mucho, que trabajamos con mucho amor por sobre cada producto, por cada una de las cosas que trabajamos, le ponemos muchísimo empeño y también queremos que obviamente cada una de las personas que forme parte de este proyecto también le coloquen el mismo interés que nosotros le colocamos. Pensando en interés, como cofundador de la marca y como director de arte además, y tomando en cuenta que son cápsulas, ¿tienes alguna pieza favorita hasta el momento? Yo creo que eso es como preguntarle peligroso. Sí, yo pienso que eso es como preguntarle a un padre cuál es su hijo favorito, ¿no? Siempre tienen. La verdad es que es bastante complicado. Si te soy honesto, todos los productos que hemos fabricado es algo de los cuales yo estoy muy enamorado, de los cuales le hemos puesto mucho empeño desde la tela que hemos seleccionado, desde el packaging, desde pensar qué tipografía le vamos a agregar, desde el hand tag, desde la comunicación que queremos hacer. O sea, cada uno de los productos que hemos hecho ha sido algo en el cual le ponemos mucho empeño, cada una de las piezas que conforman este equipo. Y yo te puedo decir que quiero muchísimo cada uno de los productos. Si me preguntas a nivel de venta, la cortina ha sido una de las que más se ha vendido, pero creo que ha sido un tema más de selección de mercado, ¿no? Pero más allá de eso, si me consultas, para mí el mejor producto todavía ni siquiera lo hemos inventado. O sea, yo estoy satisfecho con todo lo que hemos hecho, pero estoy seguro que ninguno de nosotros está conforme. Es como que queremos hacer muchísimo más todavía. Esa es una buena respuesta, no lo han creado todavía. Pensando en lo que acaba de comentar, que para mí fue contraintuitivo cuando me lo mencionaste, yo veía Saint Rebels o creía o lo asumí en su momento desde lejitos como una marca de ropa, una marca de vestimenta, y precisamente que el mercado les haya dicho, mira, lo que más se vende es donde menos diseños de tatuajes hay. ¿Cuál es la brújula que utiliza Saint Rebels en este momento? ¿De dónde obtienen retroalimentación para alimentar las decisiones comerciales de cuáles medios priorizar sobre otros y cómo eso los beneficia, obviamente, tanto a ustedes como a los tatuadores que colaboran con la marca a nivel comercial? Sí. Mira, Saint Rebels para nosotros no es una marca ni de indumentaria, ni una marca de hogar, ni es una marca de, por decirte algo, joyería, mobiliario, etc. Para nosotros Saint Rebels es un estilo de vida, así lo queremos vender. O sea, nosotros queremos que Saint Rebels de alguna forma las personas se sienten identificadas con esto y cuando se coloquen algo sientan que viven de esta cultura, así como quizás con otras marcas cada vez que te colocas una remera y sencillamente dice esa tipografía del nombre de la marca y te colocas esa remera y sientes que eres skate, por decirte algo. Nosotros queremos vender también de alguna forma o que queremos lograr de alguna forma eso con Saint Rebels. La verdad es que el mercado ha sido parte de esta brújula en el que nos ha guiado. Nosotros cuando arrancamos con Saint Rebels arrancó con medio rollo de tela, haciendo quizás una cantidad de remeras con un préstamo de una tarjeta de crédito, o sea, avanzando desde lo más pequeño, y nos dimos cuenta que sí, que eso era algo muy bonito, ¿sí? que vendía este estilo de vida, pero que quizás había un poco más que ofrecer al mercado. Dentro de esta misma intriga
mía como diseñador industrial que te comento, en el que siempre he querido hacer y crear muchísimos más productos dentro de esta visión. Uno de los primeros productos distintos a lo que quizás sería la indumentaria fue justamente esta frazada, que fue la frazada Flash Tattoo. La lanzamos al mercado y bueno, el mismo público fue el que nos fue mostrando que el home concept era algo en que Argentina de alguna forma estaba esperando. La realidad es que justamente el mercado fue una de las cosas que nos generó ese feedback para poder decir, ok, quizás esta es una de las partes del camino en el que nosotros tenemos que explorar un poco más y que tenemos que explotarlo porque sin duda es algo que es una oportunidad interesante. Claro, centrados en el usuario, centrados en el consumo, básicamente. Correcto. Teniendo la claridad de que existen errores y aciertos tanto en la vida comercial como en la vida personal, en el caso comercial con Saint Rebels, ¿cuál ha sido el error más grande y el acierto más importante y qué aprendizajes les ha dejado a ustedes como colectivo cada una de estas dos facetas o cada una de estas dos instancias? Mira, pensar justamente en trabajar en equipo. O sea, en algún punto de mi vida yo, dentro de toda esta curiosidad, dentro de esta espinita que tenía creativa y de querer hacer muchas cosas, como diseñador creía que podía hacer todo. O sea, yo pensaba que podía hacer las fotos, yo pensaba que podía ser el community manager, pensaba que podía vender, pensaba que podía patear la calle y buscar los proveedores. O sea, la realidad es que en ese momento, por más bonito que sea todo ese proceso, mi error quizás inmaduro, ¿no? El aprendizaje. Sí, y a corta edad fue creer que podía llegar a hacer un montón de cosas. Y sí, quizás puedes llegar a hacer un montón de cosas. La realidad es que cuando estás solo quizás puedes llegar rápido a un lugar, pero cuando estás en grupo puedes llegar también más lejos. Y fue justamente darme cuenta de eso. O sea, en algún momento de mi vida yo me di cuenta que si quería llegar más lejos y quería llegar a que estos productos o que quizás esta visión llegara a ser lo que queremos que llegue a ser, teníamos que trabajar en equipo y hacer que cada uno de este engranaje, digamos, esta máquina completa, de alguna forma cumpliera una función y que se sintiera bien en esa función haciéndola para poder hacer que todo esto evolucione, ¿sí? O sea, básicamente, para englobar la idea, es un precepto errado creer que puedes cubrir todas las bases en el partido y creer que puedes hacer todos los roles en una sola persona, entendiendo que quizás ayuda a avanzar más rápido hacia la visión, pero no en vano los equipos deportivos son un equipo con personas dedicadas a cada una de sus áreas y un expertise que exponencialmente se va a ir acumulando en cada una de esas áreas y beneficia al colectivo completo. Ese podría ser el aprendizaje basado en el error de haber intentado mover toda esta indumentaria tú solo. Sí, de joven, o sea, el error fue creer que como individuo podía hacer un montón de cosas y obviamente en el camino darme cuenta que teniendo un equipo en el cual se involucre muchísimo y dándole todo el amor posible a este proyecto, podías llegar a muchas más cosas. Y por el lado A, porque este fue el lado B, ¿cuál ha sido el acierto más importante? ¿Cuál ha sido sí, o sea, la sorpresa positiva más importante hasta el momento? Algo inesperado o algo que quizás lo planificaron y se dio exactamente como fue, o lo contrario, algo que pensaban que iba a ir por un camino y el mismo mercado les demostró, no, mira, quizás este camino es más interesante. ¿Ha existido un momento de ese estilo? Mira, la verdad es que creo que todo el camino es de esa forma. O sea, creo que todo es un ensayo y error. La verdad es que cuando trabajas de alguna forma en algo que eres como un pionero, tienes un mercado en blanco, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa acá en Argentina que justamente somos una de las primeras marcas en las que trabaja en home concept con un estilo de tatú tradicional y la realidad es que nadie nos dice cómo hacer las cosas. Nosotros vamos explorando quizás un mercado y vamos viendo cómo va sucediendo y cómo reacciona el público. Por lo cual siempre es un ensayo y error cada uno de los pasos que vamos haciendo. Si bien nosotros exploramos productos que quizás pueden
funcionar dentro de esta índole, como por ejemplo una cortina, ¿no? Una cortina de baño quizás no en todos los países se da, quizás en Venezuela una cortina de baño no sea tan común, no es tan común, sí, tan mercadeable. Exacto. Quizás de alguna forma acá es algo que es muy común. Y de hecho la cortina es quizás uno de los primeros productos. A nivel de ventas. A nivel de ventas. Entonces justamente eso, ¿no? Es como que ir probando y tanteando un poco el mercado, pero nunca tenemos miedo a probar y a mostrar del producto quiénes somos y qué queremos hacer. Entendiendo justamente la evolución de haber partido con un préstamo, de haber partido con remeras, con franelas, con poleras, de que el mercado los haya guiado a entender que quizás hay una necesidad no atendida en el mercado, en el concepto del home concept que acabas de comentar. Si yo quisiera emprender un negocio y entiendo que han tenido esta experiencia en la que el mercado los ha guiado quizás a lo que le dice un mar azul, un mar poco explorado en el que no tienen ni competencia ni referencia, no tienen a quién copiar, pero tampoco tienen con quién competir de momento. Si yo quisiera emprender un negocio, ¿qué consejos, si es que existen algunos que puedas señalar, me podrías dar para comenzar y tratar de guiarme a mí mismo hacia un mar azul? Mira, la realidad es que yo pienso que dentro de todo en el mundo entero la mayoría de las cosas están creadas de alguna forma, ¿no? O sea, nosotros como Zain Rebels sí hemos explorado durante un montón de tiempo muchísimas referencias en el mundo. No es una idea totalmente inexplorada, una marca que exista, trabajar con tatuadores que fabriquen sobre otro tipo de productos. ¿Qué pasa? La realidad es que sí, nosotros atinamos en que en el mercado en Argentina hoy en día somos pioneros a nivel quizás de home concept, quizás existen otras marcas que han explorado trabajar con tatuadores sobre otro producto como la indumentaria, como las remeras, pero sí dimos en el clavo en que en este nicho a nivel de hogar somos uno de los que hoy en día nos metimos de lleno en esto. Yo pienso que es sumamente importante viajar, mirar otras referencias, de explorar el mundo en términos generales y ver qué mercados funcionan en otros lugares para poder trasladarlos y para poder de alguna forma también terminar llevando tu esencia, tus valores y llevarlo a tu identidad, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros hemos hecho como Zain Rebel. Hemos visto que quizás hay algunos modelos referenciales que funcionan y nosotros terminamos llevándolo hasta nuestra esencia, hasta nuestros valores y sobre los productos que quizás funcionan en un mercado como Argentina. Aunque de alguna forma también nuestra idea es globalizar la marca, que también la hemos tratado de expandir hacia otros países. Obviamente al comenzar en Argentina también buscamos la forma de que encaje dentro de este mercado. Como por ejemplo las cortinas de baño, como por ejemplo las frazadas. Que son productos que hoy en día dentro de este gremio, dentro de este nicho, funcionan muchísimo. Tratar de tener una mente global, comparar las cosas que hayan funcionado en otros lugares, combinarlas y localizar la situación local, valga la redundancia, del lugar en el que estés, sin que eso necesariamente implique que te vas a mantener cercado a ese mercado, sino que sea, volviendo a los inicios de los consejos que has dado, partir pequeño, partir por tu ciudad, tu país, y de ahí tratar de globalizar. Sí, expandirte un poco más y sin duda también obviamente de darle tu esencia, ¿no? O sea, que eso es lo que te va a diferenciar obviamente a otras marcas o a otro tipo de productos. Darle tus valores también obviamente, porque más allá de generar un producto, tienes que pensar también en generar una esencia alrededor de esto, o sea, generar obviamente algo en que los consumidores se sientan identificados por sobre este estilo de vida, y eso es lo que realmente nosotros tratamos de vender. O sea, nosotros nos dimos cuenta que quizás más allá de un producto, en otros países hay estilos de vida que funcionan y que quizás acá de alguna forma tratan de llevarlo, pero que no han conseguido de alguna manera un producto con el que ellos se sientan identificados y puedan exteriorizar quizás esas ganas de decir, ok, yo soy esto, ¿no? Claro. O sea, yo soy una persona
que me gusta la cultura del tatú. Claro. Entonces, ¿qué me pongo para de alguna forma formar parte de la cultura del tatú más allá de llevarlo en la piel? Esa representación del logo en el pecho, Correcto. de me he visto de esta forma, mi casa se ve de esta forma ahora, la alfombra tiene una actitud y una personalidad también. Este proyecto y todos estos pasos que hemos comentado hasta ahora, ¿fue lanzarte al agua desde el inicio, además de solo pedir el préstamo y empezar pequeño, o ha sido un proyecto que has llevado en paralelo a trabajos? ¿En qué punto pasaste de ser trabajador a emprendedor? Sí, mira, la realidad es que Sign Rebel surgió, Sign Rebel ha sido una mutación de muchas ideas de proyectos, como te comenté quizás en un principio, de la idea de tener un proyecto en Venezuela que se llama Oveja Negra, con la idea de tener algún tipo de producto que más o menos tenía una esencia de la cultura custom, un poquito del tatú, algo un poquito de esta esencia. La realidad es que en el momento en el que surgió la pandemia y tuve quizás 2 semanas en ese momento por fuera de mi trabajo en relación de dependencia, fue el momento en el que quizás metí como en un embudo todas esas ideas que me venían viniendo a la cabeza y se formó todo esto, ¿no? Durante un par de años se ha llevado Sign Rebel, por lo menos por mi parte personal, a la par con Artecolor, que es una empresa acá importante a nivel de estampado textil, con la cual trabajamos con Nike, con Adidas, con Puma, con Reebok, o sea, con muchas marcas que me fueron formando y dando idea de cómo también se puede crear y cómo se debería de representar una marca, ¿no?, a nivel productivo, o sea, dándole la calidad que se merece a cada una de las cosas. Durante bastantes años, o sea, de hecho he formado durante 8 años parte de esta empresa. Y bueno, justo ahora ya estoy directamente desvinculándome de la empresa de la mejor manera, justamente en este exacto momento. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. O sea, ha sido directamente, si en Venezuela al menos aprendí un 30% de lo que sé hoy, quizás a nivel de diseño y textil, el 70% lo fui aprendiendo y absorbiendo de cada una de las marcas con las que fui trabajando directamente con esta empresa tan importante acá en Argentina. Volviendo a la idea de que todo esto que has estado creando en conjunto con las personas con las que lo estás haciendo, lo has estado haciendo durante una relación en dependencia, trabajando para otra empresa, y que en este exacto momento, en un punto de equilibrio, es que estás dando el salto a ser emprendedor al 100%. La vida del emprendedor, del fundador, del director de arte, ¿qué tanto se diferencia de la vida de un trabajador dependiente en tu visión? Mira, creo que en realidad depende mucho cuando eres una persona en relación de dependencia, entregas en principio una cantidad de horas diarias y semanales, ¿no?, o mensuales al proyecto de una persona que estás entregando y probablemente lo hagas con mucho cariño, sí, porque también te puede gustar y también te puede alimentar y nutrir el proyecto de esa persona. Pero cuando también estás trabajando a nivel individual, ¿no?, o tienes un proyecto personal, creo que no tienes límites de alguna forma. O sea, puedes levantarte un día con muchísimas ideas y muchísima motivación, y quizás otro día puedes levantarte con una cantidad de horas en las que tienes que de alguna forma tener también esa misma responsabilidad propia de decir, ok, hoy necesito activarme y decir, vamos a poner esta máquina a andar. Claro. O sea, hay muchísimos factores que a nivel de trabajo en relación de dependencia te generan quizás una organización, y a nivel de relación de independencia también tú tienes que tener una motivación propia. O sea, a nivel de relación de independencia, la motivación es tuya, o sea, es algo en lo cual tú puedes trabajar por sobre tu sueño, por sobre el cariño que tú le pongas, y las horas son infinitas. Y quizás por relación de dependencia, la realidad es que, bueno, puedes estar trabajando quizás por cumplir, o quizás por también trabajar de alguna forma por algo que te puede nutrir a ti como persona,
Sí, obviamente, pero siempre vas a estar trabajando de alguna forma, al menos a nivel personal, pienso que por sobre los sueños de otra persona, ¿no? Claro. O sea, yo siempre he sido una persona que siempre he querido quizás tener un proyecto personal y a mí me motiva muchísimo más trabajar por sobre mis sueños, y a mí eso, aunque trabaje las horas que trabaje, no es algo que a mí me genere ningún tipo de peso, por así decirlo. Claro, es un tema de autogestión, autogestionarse el tiempo, que es un beneficio también, como un reto, y el acceso al beneficio directo del desempeño del proyecto a nivel comercial con público. Estás trabajando de dependiente, tienes un beneficio relativamente estable o con una fluctuación quizás que no varía tanto, sin importar si el proyecto global le va bien o le va mal. La diferencia es si el proyecto le va muy bien, como le está yendo a tu proyecto, el beneficio es 100% directo y visible y tangible. Y obviamente, o sea, lógicamente lo económico está ahí, ¿no? Es bastante tangible. O sea, cuando tú estás trabajando en relación de dependencia, tú sabes que la cantidad de horas que trabajes te va a generar una cantidad de dinero y punto. Cuando estás trabajando en tu proyecto, la realidad es que depende netamente de ti, o sea, depende netamente de la cantidad de tiempo que yo trabaje. Esto puede generar una cantidad de dinero, por así decirlo, claro, o no, si es que así funciona. Pero lógicamente va a depender del esfuerzo que tú le des a las cosas. Tomándole el peso a esa dependencia personal, a la motivación, a la autogestión, a los procesos, a la familia y a las personas con las que te vincules, ¿de qué manera en esta posición puedes balancear lo que es la vida personal de la vida laboral? ¿Existe ese balance? ¿Es una integración? ¿Es una separación? ¿Cómo lo están manejando? Tomando en cuenta que está tan arraigado en amistades cercanas, en parejas, en un círculo que quizás es difícil de dividir lo que son compañeros de trabajo de lo que es la familia, la pareja. Sí, mira, la realidad es que yo pienso que a nivel creativo esto es, o sea, como una persona creativa, ¿no? Y netamente hablando de mí, es bastante, a veces complicado dividirlo, porque creo que todo es nutritivo. O sea, cuando sales de viaje, cuando vas caminando por la calle, cuando conoces a una persona, creo que cualquier vínculo, cualquier cosa te va generando una retroalimentación o te genera algo que te puede generar la chispa para crear. O sea, cuando eres una persona creativa, creo que cualquier cosa que veas en la calle te puede quizás disparar la idea para generar un producto, por decir algo. Hoy en día yo de alguna forma creo que un poco en esta frase de que cuando trabajas en lo que te gusta no se siente tanto como trabajar, de alguna manera. Sin duda hay otras vertientes, ¿no? Cuando lo ves a nivel de negocio, que es como por ejemplo la parte administrativa o la parte de venta o otro tipo de cosas que quizás también las vas repartiendo en el grupo. Sin duda, obviamente, cuando trabajas en equipo hay cosas y tiempos que se respetan, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, como somos un equipo y somos amigos y somos familia y somos hermanos, lógicamente también cuando vamos quizás de viaje o cuando compartimos momentos, hay momentos muy bonitos en los que quizás vemos algo y decimos, mira, esto quizás puede llegar a funcionar, pero también hay otras cosas en las que de pronto también tiramos a un lado y decimos, ok, esto es un momento en el que podemos respetar para nuestra vida en general, ¿no? O sea, nosotros por ahí no te vamos a hablar de cosas administrativas o algo más allá que te genere un peso, por así decirlo, una responsabilidad por fuera de lo que realmente corresponde en el día. Claro. Creo que en realidad se trata del respeto y del tiempo y de la calidad y del puesto que tiene cada uno en esta repartición de lo que sería la máquina de lo que es Saint Rebel. Claro, dividir en cierta manera orgánicamente lo que sean espacios de trabajo, espacios de pensamiento colectivo para el trabajo y espacios de esparcimiento, correcto, básicamente. Trabajan en un grupo familiar, un grupo de amigos. ¿Podrías compartir a nivel personal ya probablemente 3 referencias o la cantidad que te parezca necesario, 3 referencias personales o modelos a seguir que hayan influido en ti para la creación de esta maquinaria que se está moviendo?
Mira, sí, 3 referentes en mi vida personal, o sea, que me hayan influido para cualquiera de todos estos proyectos, tomando en cuenta Saint Rebel, como cualquiera una de las otras cosas que quizás se vengan a hacer. En principio, mi abuelo, o sea, sin duda fue una persona que a nivel de valores me inculcó que se trabaja con amor, ¿no? O sea, que se trabaja con mucho cariño por sobre las cosas y para la familia de alguna forma. Fue una persona muy trabajadora y muy humilde y me marcó de por vida. Eso en principio. Otra persona que quizás nunca llegué a pensar, pero que durante todos estos 8 años de trabajo, quizás en Artecolor, que es la empresa en la que trabajo, me marcó muchísimo y fue uno de los dueños, que se llama Ricardo Rodríguez. También, o sea, es una persona que es un trabajador inalcanzable y que es una persona que busca, con los recursos que tiene, que son muchísimos hoy en día de alguna forma, mover la montaña. O sea, es alguien que busca generar situaciones con las cosas que tiene. O sea, él hoy en día quizás pueda ser una persona que pueda vivir ya con lo que tiene, pero busca en realidad, más allá de eso, generar muchas situaciones más. Eso ha sido algo que me ha marcado y que sin duda puedo llevarme el resto de mi vida a mis proyectos. Y sí, o sea, uno puede ser a nivel de valores, otro puede ser a nivel de trabajo, y quizás llevarlo a nivel de marca podría ser una de las marcas referentes que me ha llevado. Hay una marca que se llama P&Co, que está en Reino Unido. Esta marca me ha gustado muchísimo durante una línea de tiempo bastante larga, y esta marca siempre ha tratado de mostrar todos sus procesos productivos y darle valor a cada una de las cosas. Eso, más allá de cada uno de los artículos que hace, que si te soy honesto quizás no consumiría tanto porque no me siento tan identificado a nivel de cómo me vestiría, ¿no? O sea, creo que lo que te venden, de cómo lo hacen, de la visual, del marketing y de decir este producto está hecho con cariño y nosotros nos encargamos de que cada una de estas cosas tenga el detalle que necesita, es algo que a mí me formó y que de alguna forma también me influyó muchísimo para también trasladarlo incluso a nuestra marca. Creo que podrían ser esas 3 personas. Perfectamente divididos. Manteniéndonos en ese plano personal, si tuviésemos aquí un teléfono mágico para llamar a quien sea en la historia, ¿a quién llamarías y por qué? Creo que llamaría a mi abuelo. Y lo llamaría... Creo que lo llamaría nada más como para escuchar sus historias de nuevo, ¿no? O sea, esas historias de irte de un pueblito a otro lugar para buscar una mejor vida y de buscar la mejor forma para trabajar y para hacer que tus proyectos se den. Mi abuelo fue una persona que desde los 15 años buscó la forma incluso de tener la fecha de nacimiento de tu abuelo. Yo tengo un tatuaje de la fecha de nacimiento de mi abuelo que dice 1932. En realidad mi abuelo nació en 1929. Mi abuelo, cuando tenía 15 años, buscó la forma de que en su cédula de identidad, en esa época se podía hacer, porque era muy fácil decir yo tengo esta edad, decir que él tenía 18 años, ¿no? Para poder trabajar. O sea, y eso me pareció netamente admirable de una persona que quizás con pocos recursos buscara la forma de autogestionarse, ¿no? de ser algo útil ante el sistema. Y creo que sin duda lo llamaría él. Y tiene mucho sentido, porque de hecho la historia, él se fue de un pueblito, tú te fuiste de tu país.
no tuviste que cambiar tu fecha de nacimiento, pero la dedicación a la labor y al trabajo se nota y es evidencia de lo que estás construyendo en este momento. Si no fuese un teléfono mágico, sino si pudiésemos retroceder el tiempo y hablar con el Jesús de hace 5 años, que ya estaba en Argentina porque fue visionario y emigró temprano, ¿le dirías algo al Jesús de hace 5 años con todo el conocimiento y todo el camino que tienes encima? Sí, hermano, le diría que crea, que crea en sí mismo y que no pare de crear también. O sea, que el Jesús de hace 5 años fue una persona en la que en algún punto se sintió un poquito perdido porque quizás estaba buscando de alguna forma otros caminos. Pero justamente fue una etapa de introspección interesante en la que me conseguí conmigo mismo y que realmente sirvió para ser lo que soy hoy. Y creer en sí mismo y crear desde buscar la parte más orgánica y la parte más visceral, desde lo que soy yo mismo, me permitió avanzar y quizás crear estos proyectos como algo tan orgánico, o sea, como algo tan sensible, quizás desde lo que soy, desde mi esencia. Y buscar en mí mismo y buscar en crear y seguir avanzando y no parar fue algo que sin duda me hizo llegar hasta donde estoy. Así que le diría que siga creando, ni más ni menos. Que se lance, que empiece en pequeño y vaya construyendo básicamente como lo has hecho. Totalmente. Te quiero agradecer primero por el tiempo, por dedicarte a venir a compartir tu historia, tus aprendizajes, todo lo que has hecho, ideas como de cómo orgánicamente se pueden crear cosas, ser un ejemplo primero de que sí se puede trabajar con amigos, se puede trabajar con pareja, con familia, se pueden hacer cosas desde la pasión, que es evidente por la forma en que te expresas y la forma en que han creado las cosas. Ser un ejemplo también de una migración positiva, una migración de aportar al país al que estás y aportar a la comunidad en la que te mueves, por compartir estas experiencias y por hacer productos de calidad incluso desde Venezuela, como te repito, desde mi tesis, sinceramente yo sigo el trabajo que vienes haciendo como creador, como todo lo que te has descrito en esta conversación. Y sin duda alguna estoy demasiado seguro que los que están viendo esto ojalá puedan absorber algo de esta experiencia que les pueda servir, llámese para una empresa, un emprendimiento en textiles, en home concept, en diseño, en lo que sea. Creo que hay algo en esta historia que puede servir para cualquier persona y te agradezco por compartir todo esto y por la apertura para hablar de las cosas. Así que mis mejores deseos, me voy demasiado feliz por haber tenido otra pieza de Jesús Martínez y colectivo, porque aquí hay personas que trabajan contigo. Realmente. Gracias a ti, hermano, por hacerme parte de tu proyecto. Eso es. Venga ahí. Media botella de... Media, ¿no? Como 2. 4 Patagonias después.